aquí presentes y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Empezamos este culto a nuestro Dios cantando el himno número 309, Padre amante. Les invito a la congregación a ponerse en pie para que juntos entonemos este himno a nuestro Dios. Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, para leer juntos los versículos del 1 hasta el versículo 6. Primera carta de Juan 2, del 1 al 6. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos juntos, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, hermanos. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de congregarnos en este lugar que le hemos separado para el culto a ti, para reunirnos como hermanos en Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo, Señor, ofrecerte este culto de adoración, de alabanza y predicación de tu palabra que vive y permanece para siempre. Dios y buen Padre Celestial, reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay más Dios. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el invisible, tú eres el que habitas en luz inaccesible, tú eres el Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en tu ser, porque tú eres perfectamente santo, tú eres amor, tú eres misericordioso y compasivo. Todas las perfecciones morales y espirituales están en ti, el único Dios vivo y verdadero que hay, que es nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso, Padre, en este momento tu iglesia se une para adorarte con nuestros espíritus, la verdad, sinceridad de nuestro corazón, Padre bendito, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Señor, te rogamos que por medio del Espíritu Santo, bendito Padre Celestial, nos asistas en la realización de este culto, para que podamos, con la unción del Espíritu Santo, comprometernos todos y cada uno de nosotros espiritualmente en la realización de este culto, para que entonces este culto lo recibas como una ofrenda grata a tu corazón, Padre. Bendito Padre Celestial, también estamos aquí para orar por nuestros hermanos enfermos, los que a pesar de la enfermedad están aquí, Señor, y aquellos que por razón de su enfermedad no pueden estar con nosotros en este culto. Padre, tú eres el sanador de las dolencias, de las enfermedades de tus hijos, porque Cristo, cuando murió por nosotros, llevó nuestras dolencias, y por su llaga nosotros hemos sido sanados en lo espiritual y también en lo corporal. Así que, Padre, te ruego con todo mi corazón que te acerques y toques el cuerpo de tus hijos enfermos, los sanes con el poder ilimitado tuyo para sanar, con ese poder de Dios que hace milagros. Cuando la ciencia médica, por ejemplo, dice no hay remedio, todavía hay esperanza para un hijo tuyo, porque tú eres el Dios que puede hacer el milagro de sanar a tus hijos, aun cuando la ciencia médica diga que no hay curación.
Por eso te ruego, Señor, que te glorifiques en tus hijos, en aquellos que necesitan un milagro tuyo. Glorifícate, Señor, obrando ese milagro de sanidad que tus hijos necesitan. Padre bendito, oramos por nuestras autoridades civiles, por el presidente de la República, por sus ministros, por sus colaboradores, por toda persona colocada en autoridad y eminencia. Señor, inflúyelos para que ellos puedan gobernar para bien nuestro país, para que haya paz, para que haya tranquilidad, Señor, para que haya un buen vivir en este país nuestro, donde tú tienes una iglesia que tú amas, que desea un ambiente social de paz y de seguridades, para vivir como cristianos y también para servirte, bendito Padre Celestial. Padre, oramos por la salvación de nuestras autoridades civiles. Señor, tú no quieres que ninguna persona se pierda. Lo que tú quieres es que todos se arrepientan, todos se conviertan a Cristo, reciban a Cristo, para que sean salvos de la perdición eterna y reciban la vida eterna. Presentamos delante de ti a nuestras autoridades civiles, Señor, para que tu Espíritu Santo opere en ellos la convicción que son pecadores, la convicción que ellos van, oh Padre Celestial, al juicio de Dios para ser juzgados y condenados. Y entonces ellos procedan a arrepentirse, a convertirse a Cristo, a recibir a Cristo, para que Cristo los salve de la perdición eterna y les dé la vida eterna según tu voluntad. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por oír nuestra oración. Muchas gracias por responder nuestra oración, porque es una oración que la hacemos con fe y la hacemos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Jehová reina. Vamos a entonar este bello cántico con mucha alegría y con mucho gozo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben que para que la voz salga mucho más alegre, mucho más viva, qué les parece si nos ponemos en pie para que salga con mucha mayor fuerza? Jesucristo es real en mí, es real en ti. Jesucristo es real porque lo sé.
Dice un dicho por ahí que hacia atrás ni para coger impulso, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, pero escuchemos el mensaje de Dios en esta mañana. En la primera parte de la exposición del tema, lo que implica seguir a Cristo cada día, comenté 3 implicaciones. Vamos a recordarlas. El que sigue a Cristo cada día padecerá persecución por causa del Cristo al que sigue. En segundo lugar, el que sigue a Cristo cada día debe ser sal de la tierra o debe ser sal del mundo o del ambiente social en el que se mueve. En tercer lugar, el que sigue a Cristo fielmente cada día debe ser luz del mundo, luz delante de los hombres que viven en oscuridades, en tinieblas espirituales. Ahora, hermanos, en la exposición de la segunda parte del tema, voy a comentar otras implicaciones más que hay por seguir a Cristo cada día. Bien, ¿qué más hay por seguir a Cristo cada día? El que sigue a Cristo cada día, hermanos, vive la vida de Cristo. ¿Vio yo? El que sigue a Cristo cada día, vive cada día la vida de Cristo. En Filipenses capítulo 1, vamos a leer en el versículo 21. Filipenses, el capítulo 1, y leemos el versículo 21, el testimonio personal del apóstol Pablo. Escuchémoslo. Dice Pablo: porque para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. La primera parte nos interesa. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Mire, para el apóstol Pablo su diario vivir era Cristo, así lo afirma. Para mí mi vivir es Cristo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 insiste en esta verdad. Gálatas 2 y el versículo 20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, ¿no? En el mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo quiero que observen el tiempo del verbo, mas ya no vivo, tiempo presente. Ya no vivo yo, tiempo presente, mas vive Cristo en mí. No es el ayer, no es el futuro, es el ahora en que Él vive. Y aquí nos preguntamos, ¿y cómo fue el vivir de Cristo, hermanos? ¿Cómo fue el vivir de Cristo? O, en otras palabras, ¿cómo vivió el Señor Jesucristo cada día de los 33 años de vida terrenal? ¿Cómo vivió Él? Respondamos. El Señor Jesús vivió cada día siendo manso y humilde de corazón, hermanos. En Mateo, el capítulo 11, Mateo, el capítulo 11, leemos el versículo 29, Mateo 11 y el versículo 29, dice la palabra del Señor. Dice Jesús a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa? Que yo soy manso y soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús vivió siendo manso y humilde de corazón. Vivió manso, vivió en mansedumbre. Y como manso, el Señor Jesús fue paciente y apacible para con los demás. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, leemos el versículo 7. Isaías 53, el versículo 13, hablando Isaías del Señor Jesús. Angustiado Él y afligido, fíjense, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No se puso a pelear, no, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él fue manso. Como humilde, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios. Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, leemos los versículos, el versículo 8. Filipenses 2, el versículo 8.
Y estando, dice Pablo, hablando del Señor, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? A ver, leamos la palabra. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Porque él era humilde de corazón, se humilló a sí mismo hasta la misma muerte y muerte de cruz. Otra cosa, como humilde de corazón que era el Señor Jesús, lavó los pies a sus discípulos, hermanos. En el Evangelio según Juan capítulo 13, vamos a leer Juan capítulo 13 y leemos desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Juan 13, 2 al 5. Leemos, hermanos, la palabra. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo, una lavacara, digamos, ¿no? ¿Y qué hizo? Y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Él fue humilde de corazón y por eso aquí, tomando la condición del siervo de la última escala social de ese entonces, se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él era humilde de corazón. Entonces, hermanos, el que sigue a Cristo cada día debe también vivir siendo manso y humilde de corazón. Debe ser paciente, debe ser apacible, hermanos. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses 15, 14. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Fíjense, que seáis pacientes para con todos. El que siga a Cristo cada día, a más de ser paciente para con todos, hermanos, debe ser humilde como Él. En otras palabras, el que siga a Cristo no debe ser soberbio, no debe ser arrogante, no debe ser orgulloso, hermanos. En esta relación vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, abran sus Biblias en Romanos 12, el versículo 3. Romanos 12, el versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, aquí está, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí. En otras palabras, no sea orgulloso, no sea arrogante, no sea soberbio. Porque el orgulloso tiene más alto concepto de sí mismo. Él está en las alturas y acá están los demás. En la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, y leemos los versículos 3 y 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos la palabra de Dios, hermanos. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, miren, con humildad, estimando, noten, cada uno a los demás como superiores al mí. El humilde estima a los demás superiores al mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, no siendo egoísta, sino cada cual también por lo de los demás. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hubo en Estados Unidos un protestante, un evangélico, su padre fue pastor, y él se dedicó a la tarea de la escritura. Y yo leí de este hombre lo siguiente: un hombre de mucho talento, de muchas letras, un escritor extraordinario. Pero yo oí o leí de él lo siguiente. Él decía, este filósofo, este escritor decía: todo hombre con el que yo me encuentro en algo es superior a mí. Y en ese algo, que el otro es superior a mí, yo me siento a aprender de él. Qué interesante, eso es humildad. El humilde siempre espera, se abre al hecho de que hay otros que saben más que él o que en algo le superan a él o a ella. Entonces fíjense, el que sigue a Cristo debe ser humilde, no soberbio, no orgulloso, no tener más alto concepto de sí y mirar a los demás, si ustedes quieren, en su mismo nivel, y que él está abierto a aprender y a ser enseñados, aun cuando el otro sea tal vez un hombre muy modesto en su preparación, muy modesto en su educación. Yo conocí a un hombre analfabeto, y saben, cuando él se convirtió a Cristo, le pidió a Cristo, al Señor: Señor, yo quiero leer tu palabra, y no sé leer, Señor. Su testimonio es: yo le pedí al Señor que me enseñe a leer su palabra, y el Señor le oyó. Y esto era lo interesante. Ese hermano, el único libro que podía leer, las únicas letras que podía leer eran las de las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermano, si le entregaban un periódico, no lo podía leer, solo lo podía leer la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? Y un día el sacerdote de la parroquia lo encontró en el camino y comenzó a reprenderlo porque no lo había visto en la parroquia, y no lo había visto, no había visto a sus hijos que iban al catecismo. Y el hermano comenzó a hablar con él, y de pronto él le comenzó a hablar de la Biblia al sacerdote, hablar de la Biblia.
Y el sacerdote lo miró y le dijo: espérate, ¿de dónde tú tienes esa sabiduría? Yo he estudiado teología, yo tengo doctorado en teología y no tengo la sabiduría que tú tienes. ¿De dónde tú la tienes esa? De Dios, que me la ha dado leyendo su palabra. Y ese hombre era analfabeto, hermanos. Así que, hermanos, aún un analfabeto, aún un iletrado, puede enseñarnos y tiene algo que enseñarnos, y sobre todo enseñarnos las cosas espirituales, las cosas del cielo reveladas en la Sagrada Escritura. Pero para ello se requiere ser humilde, hermanos. Bien, además, el Señor Jesús vivió, y esto es interesante, amando a sus enemigos. Porque el Señor Jesús vivió amando a sus enemigos, porque amó a sus enemigos. Escuchen, el Señor siempre les hizo lo bueno. Los sanó de sus enfermedades, les dio de comer cuando estuvieron hambrientos, los consoló y murió por ellos en la cruz, hermanos. Romanos capítulo 5. Sí, leamos en Romanos el capítulo 5 y leemos aquí un versículo, Romanos 5 y el versículo 8. Romanos 5, 8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. Enemigos de Dios por ser pecadores, y el Señor Jesús nos hizo el bien de morir por nosotros los pecadores, no siendo Él pecador. Porque el Señor Jesús amó a sus enemigos, pidió a Dios perdón por ellos, hermanos, clavado en la cruz. Lucas 23. Evangelio según Lucas 23, y leemos el versículo 33. Lucas 23, 33, mis queridos hermanos. Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y escuchen, lean atentamente el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por quiénes está pidiendo al Padre que los perdone? Por los enemigos, entre los cuales están los que lo han clavado en la cruz, hermanos. Porque Él vivió amando a sus enemigos. El Señor Jesús pidió perdón a favor de ellos. Entonces, escuchen, hermanos. Así como el Señor Jesús vivió amando a sus enemigos, los que lo siguen a Él cada día, tú y yo, también debemos amar cada día a nuestros enemigos. Los que aman como el Señor Jesús a sus enemigos, no les hacen ningún daño, no les hacen ningún mal. Romanos capítulo 13.
Sí, en la carta a los Romanos capítulo 13 y leemos el versículo 10. Romanos 13 y el versículo 10. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el amor, escuchen, lean, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, aun cuando ese prójimo sea un enemigo. Nunca le hacen mal. Los que aman a Dios, al prójimo como el Señor los amó, le hacen siempre el bien, siempre lo bueno, hermanos. Leamos en esta relación en Mateo el capítulo 5, el versículo 44. Mateo 5, el versículo 44. ¿Qué dice la palabra? Pero yo os digo. ¿Y quién es el que habla aquí? El Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y si Él no hubiera amado a sus enemigos, no tenía autoridad moral y espiritual para decir a sus discípulos que amen a sus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y a continuación, ¿cómo manifestar el amor a los enemigos? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así es, los que aman a sus enemigos como Cristo los amó, los bendicen cuando ellos los maldicen, les hacen el bien, oran por ellos, a favor de ellos. En Romanos capítulo 12, en Romanos el capítulo 12, vamos a leer versículos, a Romanos 12, versículos 17 al 21. Sí, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y escuchen, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, pero sin veneno. Y prepárenle la mejor comida, la más nutriente, hermano. Dale de comer. Si tuviere sed, dale, pero no la agua contaminada, hermano. No agua del pozo, con aguas negras, por si acaso. Dale la mejor agua, hermanos. Pues haciendo esto es interesante. Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence a tu enemigo que te hace el mal, vénselo, haciéndole siempre el bien y solo lo bueno, porque lo amas.
Siempre a sus enemigos les hace el bien, tal como lo hizo el Señor Jesús a sus enemigos. Además, el Señor Jesús vivió, y esto es interesante, resistiendo la tentación, hermanos. En la carta a los Hebreos, leemos en el capítulo 4, el versículo 15. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando del Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, sino uno, escuchen, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nosotros los humanos. Pero hay una diferencia entre Él y nosotros. Sin pecado. Eso quiere decir que resistió la tentación, que nunca dijo sí a la tentación. Gloria a Dios. Y veamos esto en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, el Evangelio según Mateo, leemos en el capítulo 4, los versículos del 1 al 11, hermanos. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo, ¿no? Y le dijo, aquí está la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo reaccionó el Señor? Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resistió con la palabra la primera tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Segunda tentación. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y por lo tanto yo no voy a hacer eso. La segunda tentación, la resistió, usando la palabra de Dios. Tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está la tercera tentación. La respuesta del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, yo no voy a adorarte a ti. Las tres tentaciones que en su condición humana fue sometido el Señor por el diablo, las tres las resistió. A las tres le dijo un no firme, usando la palabra. ¿Y qué hizo el diablo finalmente? En el versículo 11, entonces el diablo le dejó de seguirlo, tentando, dijo, con este pierdo tiempo.
con este no puedo convencerlo. Y cuando el Señor te ve a ti resistiendo las tentaciones, soportando las tentaciones, el diablo también te va a dejar. Pero como hizo con el Señor por un poco de tiempo, dice otro pasaje. El Señor Jesús resistió la tentación, hermanos. Entonces, el que siga a Cristo diariamente, todos los días, como Cristo, vive cada día, en todo momento y en todo lugar, ¿qué cosa? Resistiendo toda tentación, soportando con firmeza espiritual toda tentación, hermanos. Leamos en esta relación unos versículos. Santiago, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, y leemos Santiago 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón, note, bienaventurado el cristiano, el seguidor de Cristo, que soporta la tentación o que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, porque la tentación es una prueba a la que eres sometido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y los que le aman a Dios y a Cristo resisten la tentación. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o los malos deseos, después que ha concebido, lo malo da luz. ¿Qué cosa? El pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual. Hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 10, y leemos el versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, y leemos el versículo 13, hermanos. Dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir o soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir o soportar la tentación. Y el auxilio del Señor, cuando eres tentado, va a venir si tú soportas, si tú resistes la tentación. Así es. Tenemos un ejemplo en la Biblia muy conocido por todos nosotros en el libro de Génesis, el ejemplo de José. Vamos a Génesis capítulo 39 y leemos desde el versículo 7 al versículo 12, hermanos. Génesis 39, versículo 7 al Génesis 39, 7 al 12. ¿Listos, hermanos? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, o sea, ten relaciones sexuales conmigo. Y él lo quiso. Miren, viene la tentación y de primera comienza a resistir la tentación. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa,
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, la tentación seguía. La tentación seguía. Y no escuchándola, y José resistiéndola cada día. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, o sea, de su túnica, diciéndole: duerme conmigo, acuéstate para tener relaciones sexuales conmigo. ¿Y qué hizo él? Siguió resistiendo la tentación. ¿Y ahora qué hizo? Entonces él dejó su ropa, o sea, su túnica, en las manos de ella y huyó y salió. Así es. El que sigue a Cristo cada día vive como Cristo vivió, hermanos. Cada día debe vivir siendo manso y humilde de corazón. Cada día debe amar a sus enemigos. Cada día debe resistir toda tentación, tal como puede experiencia en su diario vivir de su Maestro, de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, el que sigue a Cristo cada día, y esto es interesante, ama más a Cristo. ¿Me escucharon? El que sigue a Cristo cada día, ama cada día más a Cristo. Amén. Ama más a Cristo que a sus familiares. Mateo 10. Evangelio según Mateo, capítulo 10. Y leemos el versículo, Mateo, el capítulo 10 y el versículo 37, hermanos. ¿Encontraron el texto, hermanos? Leámoslo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Así es. Escúchenme. El que sigue a Cristo cada día ama más a Cristo que a cualquiera de sus familiares. Cristo ocupa el primer lugar en la vida del que sigue a Cristo cada día y ninguno de los miembros de su familia. Amén. La voluntad de Cristo es lo primero en la vida del que sigue a Cristo cada día y no la voluntad de ninguno de los miembros de su familia. Los intereses de Cristo son los primeros en su vida. Del que sigue a Cristo y no los intereses de sus familiares o de otras personas. Evangelio según Mateo 8, versículos 21 al 22. A ver, Mateo 8, 21 al 22. ¿Listos, hermanos? Leamos. Otro de sus discípulos
le dijo, mire, es un discípulo de Cristo el que está aquí hablando. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él estaba anteponiendo, el discípulo, los intereses de su familia y también los intereses de él. Y el Señor le dijo, no, así no son las cosas. Primero son mis intereses, dice el Señor, y después los intereses de otros. El interés de ese joven, ¿cuál es? De él y de su familia. Quedarse en la casa de su padre hasta el día que el padre muriera. Y como hijo mayor, el deber de enterrar a su padre. Y entonces, cuando mi padre muera y yo cumpla mi deber de hijo y lo entierre, entonces estaré libre de ello y te voy a seguir. Porque la idea no es que el padre estaba empelándose, no es una expresión de la cultura. Quedarse en la casa del padre hasta enterrarlo significaba quedarse a vivir con el padre hasta el día en que el padre muera y lo entierre. Sí, los intereses de Cristo son los primeros en la vida del que sigue a Cristo cada día, y no los intereses de sus familiares o los intereses de otras personas. ¿Cuántos no están hoy día en este culto presencial porque han primado los intereses de la familia, de la esposa, de los hijos o de otras personas? Y por eso no están cumpliendo con lo que la palabra dice, que se congregue con sus hermanos para el culto al Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste. El que ama más a Cristo lo ama más que a cualquiera y a todos sus familiares. Si yo no hubiera amado primero a Cristo desde el momento en que decidí seguirle a Cristo, no estuviera aquí. Porque la voluntad de mi madre al día siguiente de mi conversión, con látigo en la mano, era que yo deje la religión que había tomado, decía ella, y sigue la religión de tu padre, me decía, con látigo en mano. Pero el Señor detuvo esa mano para que no me castigara y recibió respuesta, un silencio sostenido. Porque antes, cuando mi madre me reprendía, yo iba hablando con ella, y aunque sabía que me pegaba, yo seguía hablando. Pero en esta ocasión, Cristo había entrado en mi corazón, había comenzado a seguir a Cristo, y me callé y no le hice caso. Le hice caso al que había yo recibido en mi corazón el domingo en iglesia evangélica. Si los intereses de mi familia hubieran estado en primer lugar de los intereses de Cristo, hubiera seguido otro camino profesional, porque eso esperaba mi familia de mí. Pero el Señor me tenía la mejor ocupación, que la de ser siervo suyo, pastorear su iglesia y predicar su palabra, que vive y permanece para siempre. El mejor trabajo, la mejor ocupación que un hombre y una mujer pueden ver en esta tierra.
El que sigue a Cristo cada día ama más a Cristo que al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermanos. Primera carta de Juan. Dos, 15 al 17. Primera carta de Juan 2, 15 al 17. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y cuáles son las cosas que hay en el mundo y que no debemos amar? Los deseos de la carne o los malos deseos del cuerpo, los deseos de los ojos, lo que codician los ojos, y la vanagloria o el orgullo de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo, y por lo tanto eso que es del mundo no hay que amarlo. Noten, y el mundo pasa y sus deseos, gloria a Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en esta tierra con la bendición de Dios, y pasará toda la eternidad con la bendición y compañía de Dios. El que ama a Cristo, el que sigue a Cristo cada día y cada día lo ama más a Cristo que a sí mismo. Evangelio según Lucas 9. Evangelio según Lucas capítulo 9. Y leemos los versículos 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. ¿Encontraron, hermanos? Leamos la palabra. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o en otras palabras, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, note, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Teniendo este pasaje, vamos a hacer unas reflexiones. El que se ama más a sí mismo no se niega a sí mismo. Claro, si yo me amo a mí mismo, ¿cómo me voy a negar? No, el que se ama a sí mismo no se niega a sí mismo. El que se ama a sí mismo quiere salvar su vida, ganando para sí el mundo. Los deleites, los placeres del mundo son su vida. El que se ama a sí mismo satisface los deseos malos de su carne, de su cuerpo, la fornicación, el adulterio, las bebidas embriagantes, los vicios, cigarrillos, drogas, las riquezas, los lujos, y etcétera, y etcétera. Pero el que ama más a Cristo que a sí mismo se niega a sí mismo, pierde su vida
para el mundo caído en pecado, pierde su vida por causa de Cristo, para así salvarla de la perdición eterna en el infierno. Para el que ama más a Cristo que a sí mismo, para él no hay ningún provecho en ganar al mundo. No hay ningún beneficio. Pues se entiende que ganar al mundo es destruirse y perderse, hermanos. El que ama más a Cristo que a sí mismo está crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 y leemos en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, hermanos. El que ama más a Cristo está crucificado juntamente con Cristo. La persona crucificada juntamente con Cristo está crucificada, muerta para el mundo caído en pecado. Ya no vive él o ella, mas el bendito, el glorioso, el santo Cristo es el que vive en él. Hermanos en Cristo, he comentado ahora dos implicaciones más que hay para los que siguen a Cristo cada día. ¿Cuáles son? Los que siguen a Cristo cada día viven la vida de Cristo. Cada día viven la vida de Cristo. Para esto su vivir es Cristo. Y como Cristo vive siempre, y como Cristo viven siempre mansos y humildes de corazón, viven amando a sus enemigos y viven resistiendo con firmeza toda tentación. Los que viven o los que siguen a Cristo cada día aman siempre más a Cristo que a cualquier otra persona o realidad en esta vida. Aman más a Cristo que a sus familiares, más que a su padre, más que a su hermano, a su madre, más que a sus hermanos, a su abuelo y todo eso. Noten que no estoy diciendo que los aborrece, no los ama más que a Cristo. Sí los ama, pero no más que a Cristo. Ama más a Cristo que al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y ama más a Cristo que a sí mismos. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siguiendo a Cristo cada día? Honestamente, a la luz de lo que escuchaste en el sermón del domingo anterior y de este,
¿Qué respuesta tienen para ti? Sincera respuesta. ¿Estás siguiendo a Cristo cada día? Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí lo está viendo. Recuerda, si verdaderamente estás siguiendo a Cristo cada día, entonces debes vivir cada día como Cristo vivió. El Señor Jesús vivió siendo manso y humilde de corazón. Vivió amando a sus enemigos. Vivió resistiendo siempre toda tentación. Y si tú realmente estás siguiendo a Cristo cada día, entonces debes ser cada día manso y humilde de corazón. Debes amar a tus enemigos. Y debes cada día, como Él, resistir, soportar toda tentación. Si realmente tú sigues a Cristo cada día, debes amar, no te olvides este adverbio de cantidad, debes amar más y más y eternamente más, infinitamente más a Cristo. Amarlo más que a tus familiares, amarlo más que al mundo y sus cosas, y amarlo más que a ti mismo. Solo así serás digno del Señor Jesucristo. Solo así serás digno o digna de ser discípula o discípula de Cristo, o tener a Cristo como tu Maestro, como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios nos ayude para que como seguidores de Cristo vivamos de la manera en que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta mañana. Yo digo con todo mi corazón, amén. ¿Y qué dice usted? Amén. Gloria al Señor. Les comunico, hermanos, que Dios mediante el próximo domingo viene la tercera parte del sermón. Todavía hay más. Sí, hermano. Seguir a Cristo implica muchas cosas. Seguir a Cristo implica amarle más. Seguir a Cristo implica ser más como Cristo. Puesto en pie, hermanos, vamos a entonar este himno número 142 en los escenarios, más como Cristo. Más
su reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión, más como Cristo quiero a ti andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Sí, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Queremos seguirte cada día, siguiendo tu ejemplo, siguiendo tu vivir, viviendo como tú viviste en la tierra, para que podamos ser dignos de tenerte como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos ama con amor eterno. Ayúdanos para que como seguidores de Cristo, con nuestra conducta, con nuestro vivir, mostremos que verdaderamente somos seguidores continuos del Señor Jesús. Para que de esta manera tu presencia, Padre, tu presencia, Señor Jesús, y la presencia del bendito Espíritu Santo estén con nosotros. No vivamos solos, sino acompañados siempre por el Padre, por el Hijo Jesucristo y por el bendito Espíritu Santo de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esa posición, hermanos, vamos a entonar nuestro coro lema con mucho gozo y mucha alegría. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en él confiaré. Mi
alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Gracias damos al Señor por este tiempo que hemos tenido esta mañana. Agradecemos también a los hermanos y amigos que nos han estado sintonizando a través de las redes sociales, no solamente aquí en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. La Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Guayaquil agradece su participación. Que Dios les bendiga.